Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Acá en Colombia pues todavía estamos en la mañana. Soy Juliana Gaviria Serrano, como lo acaban de decir, soy médica de la Universidad CES y aquí estoy como la jefe de los pregrados de esta universidad, de la Facultad de Medicina, con el pregrado, pues oriento el pregrado de Medicina, el pregrado de Optometría y la tecnología en atención prehospitalaria. Voy entonces a compartir mi pantalla para hacer la presentación de esta propuesta educativa que pues, hoy quiero mostrarles. Medices entonces es una solución en educación médica. Como les digo, pues esto es una plataforma que que surge a través, venía como reto antes del 2020, pero con la pandemia pues finalmente se hace una realidad y puesta en marcha. No puedo hablar aquí pues como a título propio, esto es un trabajo en equipo. Yo vengo acá a mostrar esta maravillosa plataforma y lo que hemos logrado en estos años, pero yo no he estado sola. Esto es un trabajo que también ha sido materializado y que sale también propio de una idea en una rotación electiva de un estudiante de medicina y que finalmente se materializa en junio del 2020, justo pues cuando estábamos confinados. Acá les voy a hacer entonces mención a este maravilloso equipo de trabajo. Surge como un reto de un proyecto de la jefatura de pregrado, quien es ahora nuestra decana, y de la tecnología en atención prehospitalaria, junto con el apoyo de las coordinaciones académicas, tanto pues, de estos dos programas. Hay un grupo primario con una dirección estratégica y médica que es el doctor Juan Camilo Marí. Roldán es un docente médico de nuestra facultad, quien es el que pues empieza a liderar y a materializar esto, un líder desarrollador del programa, quienes hemos tenido tres personas y las tres pues continúan en la universidad. Actualmente está el doctor Juan David Ramírez y lo antecedieron el doctor Juan Camilo Saldarriaga y la doctora Camila Henao. Y el doctor Juan Pablo Llano, pues que ahorita si en aras del tiempo, pues puedo presentar un pequeño video. La Dirección Estratégica de Innovación de nuestra facultad con Mauricio Alzate y los docentes pues que llevan en las asignaturas en la tecnología en atención prehospitalaria David Cano, y pues obviamente eso tenía que escribirse pues por la coordinación de investigación con una de nuestras docentes, Lorena Valencia. Me dices entonces, es una experiencia que se materializa o se hace realidad en los pregrados durante la pandemia. Nuestra propuesta es que en esa transformación en la educación médica, en la educación en salud de alta calidad y competitividad, pues a través de las tecnologías de la información y la comunicación, que puedan fomentar el autoaprendizaje de nuestros estudiantes. Para contarles un poco, nuestros estudiantes de medicina y de la tecnología en atención prehospitalaria son estudiantes que en esta universidad se exponen desde muy inicio de sus periodos académicos, de sus semestres, a la atención con los pacientes. Previamente tendrán que estar en los espacios de simulación orientados por sus profesores, pero ya digamos, los de la tecnología empiezan desde el primer semestre a ver pacientes y los de medicina de nuestro programa desde el cuarto semestre, donde el hospital se vuelve la principal fuente de conocimiento porque es allí donde vamos a estar entonces finalmente con ese encuentro con cada uno pues de los pacientes para el ejercicio médico. El aprendizaje entonces ya en el área clínica se vuelve cada vez, es un reto porque es el abordaje de ese paciente, ese aprendizaje a la cabecera de él. Cuando llega la pandemia, ¿esto qué hace? Nos retiran a todos los estudiantes de los campos de rotación obviamente pues por el confinamiento, y nos surge entonces un reto porque teníamos que continuar con las actividades académicas para darle pues cumplimiento a nuestra promesa, y esto pues no es nada raro para ninguno de nosotros. Nos tuvimos que salir entonces de las instituciones hospitalarias, lo que lleva entonces ese reto a continuar la educación médica sin depender de la presencialidad con los pacientes, pero garantizando la calidad y la excelencia médica.
En ese momento, entonces, en ese momento sale, me dice, es una solución en educación con uso de tecnologías para el desarrollo del razonamiento clínico en estos estudiantes a través de pacientes interactivos, ya fueran reales o simulados. Los reales cuando los mismos estudiantes evaluaban a sus padres o a sus familiares en casa y sus compañeros lo veían de manera sincrónica. Y también los simulados, pues cómo lo abordaba el docente para poder exponer los casos para que sus estudiantes pues vean cómo se hacía toda la evaluación y el abordaje como tal. En encuentros sincrónicos o también asincrónicos. Se hacía entonces esto obviamente en coherencia con nuestro currículo, que es un currículo en los dos programas enfocado por competencias, por los resultados de aprendizaje esperados y en las áreas clínicas, o sea, en las rotaciones ya cuando estamos en los hospitales con los estudiantes y los pacientes a través de esas actividades profesionales confiables. Ese tenía que tener una concordancia entre el material que se iba a exponer, ese material de estudio y los pacientes a evaluar en esta plataforma. Se hizo entonces a través de la gamificación y la interactividad para fomentar el autoaprendizaje, obviamente orientado por esto, por cada uno de los docentes y que tuvieran la disponibilidad de estos contenidos permanente para poder pues tenerlos en siempre pudieran tener el ir hacia el desarrollo de esa competencia o esa habilidad que es el racionamiento clínico. Empezamos entonces con la asignatura de semiología. La asignatura de semiología en los dos programas, tanto en medicina como en la tecnología de atención prehospitalaria, es el momento en el que el estudiante ya se enfrenta por primera vez a los pacientes reales en estas instituciones hospitalarias. Como estábamos confinados, entonces en el 2022 empezamos con el programa de medicina y tenemos la primera cohorte con 99 estudiantes y 10 docentes de semiología, cada uno con grupos entre 4 o 5 estudiantes, todo presencial mediado por la tecnología, con poca simulación porque no podíamos todavía venir ni siquiera a la universidad, pero todo a través de la plataforma con estos pacientes interactivos. Luego en el 2021 tenemos otras cohortes de medicina y de APH y a partir del 2022, o sea, del año pasado, ya seguimos con la plataforma. No la dejamos porque se vuelve entonces un apoyo a la presencialidad porque finalmente a partir del año pasado podemos retornar a nuestros campos de rotación una vez pues pasada el confinamiento. Esto a través, en la investigación pudimos realizar un estudio en ese momento tipo cualitativo con un grupo focal de 6 estudiantes de quinto semestre. Los estudiantes de semiología de medicina son los de cuarto semestre que habían desarrollado su rotación a través de Medices. Los estudiantes que nos manifiestan en este grupo focal, que les permitió alcanzar los resultados de aprendizaje, que podían tener los recursos las 24 horas, que podían estar haciendo preguntas de ese material de estudio que iba en coherencia con los casos clínicos presentados con esos pacientes interactivos. A través de estas actividades de gamificación, las cuales los ayudó a salir un poco de su rutina normal para un aprendizaje más dinámico y que la experiencia pues fuera agradable. Los resultados que tuvimos, entonces nosotros en nuestros dos programas tenemos evaluaciones por competencias, que son el ECOEP, la evaluación clínica con objetivos estandarizados, o el mini-CIEX, que es una evaluación también por estaciones por competencias, todas de habilidades y además pues de realización de historia clínica, el diagnóstico y el plan de manejo, para que durante la observación directa del desempeño del estudiante pudiéramos entonces evolucionar a través de la plataforma unos instrumentos adecuados de evaluación, donde tenemos entonces unas rúbricas de desempeño y unas rúbricas de la historia clínica para que los estudiantes pues abordaran de manera correcta los pacientes interactivos.
¿Qué impacto esto nos generó para este momento y lo cual hasta el día de hoy lo seguimos implementando? Un apoyo a la presencialidad y una herramienta que no dependamos simplemente que no estamos viendo a los pacientes, sino que podemos abordarlos de manera virtual para poderlos seguir en el tiempo y el estudiante pueda tener ese contacto y cuando ya esté con el paciente real, pues no vayamos a cometer ningún error. Obviamente todos, pues como les digo, son orientados con sus profesores en grupos pequeños de estudiantes sin comprometer la calidad y la excelencia académica. Esto en los estudiantes genera una experiencia de aprendizaje disponible durante todo su tiempo, pueden resolver preguntas, tener su material de estudio, los pacientes interactivos, pues y a través del juego para que el aprendizaje sea más dinámico. Con los docentes, pues que facilita alcanzar los resultados de aprendizaje, la evaluación, el seguimiento, que sea coherente con los sílabos o los microcurrículos y con sus metodologías y en el momento de evaluarlo, pues que tengamos toda esa trazabilidad del estudiante. Y obviamente, pues que todos puedan tener una información estandarizada para que la evaluación sea aún así más objetiva. Y en la parte administrativa, pues centralizar la información, el seguimiento y la participación de cada uno de ellos con este tipo de plataformas. ¿Cuáles retos entonces nos suponen? Es un crecimiento en nuevas áreas, no solo entonces en las clínicas, sino también en las que antes nos enfrentamos a los pacientes, en otras especialidades, tener también otros programas del área de la salud, nuestra universidad. En este momento, pues uno de los retos está con fisioterapia y con enfermería, tener una plataforma propia y obviamente pues poder tener como un modelo de negocio con una plataforma como estas. Aquí les traigo una pequeña demostración de cómo ingresa el estudiante. Esto es cortico. Vemos el estudiante se loguea, ingresa pues a la asignatura que en este caso es semiología en medicina. Cuando se loguea allí va a encontrar entonces los diferentes libros interactivos. En este caso vamos a tener los sistemas orgánicos en los cuales cada uno debemos tener como un orden en cómo se evalúan en el paciente, desde el interrogatorio, ese examen físico, luego plasmarlo en una historia y después pues verbalizarlo con sus colegas, con sus compañeros y con sus docentes para mostrar pues qué tienen los pacientes. Dentro de este libro, no sé si pues si se aprecia un poquito, podemos ver aquí está la bibliografía por semana, podemos ver, hay quizzes que pueden ir haciendo mientras van abordando el material, eso los hace retarse a cada uno de ellos. Luego podemos ver también los diferentes contenidos. Vamos a abordar uno de los contenidos acá que es estamos en el sistema neurológico y aquí se muestra cómo se evaluaría pues los pares craneales, le da las instrucciones, empieza entonces el estudiante a abordar el material, tiene los videos de cómo se evaluaría entonces este sistema. En este caso, le repito, son los pares craneales, empezamos en orden, el primer par craneal, les hace unas preguntas sencillas, ¿cuál es ese? Le permite ir entonces avanzando a medida que va pues abordando los contenidos, cómo lo evaluamos y luego pues le sigue mostrando a medida que va avanzando pues algunas preguntas más de sus funciones y más avanzadas, pues para que el estudiante también esto fomente se rete en la evaluación y fomente pues su autoaprendizaje. Esto fue una experiencia bastante maravillosa. Como les digo, todavía la implementamos en las asignaturas y se ha ido expandiendo. Lo tenemos en pediatría, en medicina interna y en ortopedia. Unos con más desarrollos que otros y pues los alcances que nos queríamos plantear para esto. Yo creo que pues por horas del tiempo y ser bien juiciosos con los 10 minutos dados, no sé si puedo mostrar el videito, pues igual es cortico, sino Juan Pablo Llano en el 2020 era uno de los estudiantes de último año, ellos aquí en Colombia tuvieron la oportunidad de adelantar grado para apoyar la pandemia, Julián decidió quedarse porque se iba a ir de intercambio para Estados Unidos, lo cual no se pudo hacer,
y se queda en Colombia adelantando este proyecto y se queda con el proyecto durante un año más y luego en este momento es residente de neurología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por compartir esta experiencia. Creo que es una muestra de cómo la pandemia aceleró algunas transformaciones en las universidades y vamos a poder hablar contigo más adelante de eso que significó también para los profesores. Sin duda para los estudiantes fue una transformación que se quedó, por fortuna, como apoyar la presencialidad. Y creo que vale la pena que miremos contigo también qué ha implicado eso en el desarrollo de habilidades de los estudiantes y lo que han tenido de los profesores, perdón, y lo que han tenido que fortalecer entonces para poder apoyar toda esta experiencia. Les recuerdo a todos que vamos a tener nuestra franja de conversación alrededor de esto que estamos escuchando en las experiencias. Al final vamos a escuchar primero las tres experiencias para poder reunir un poco todas las reflexiones y poder conversar al final de esta vitrina. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Juliana, y le doy la palabra al profesor César Camino Martínez. El profesor César hace parte de la Universidad del Rosario en Colombia, en la Escuela de Administración, y nos va a presentar una experiencia denominada El aula como orquesta, una reflexión pedagógica desde la visión musical. Entonces, adelante, profesor César. Muchas gracias, apreciada Clara Inés. Gracias a la expositora Juliana de hace unos minutos. A todas y todos un abrazo fraterno desde Bogotá. Son las 11:32 de la mañana y muchas gracias por esta invitación tan edificante. Trataré de ser muy corto. Voy a exponerles algo muy pequeño, experiencial, más que todo, y ojalá lo disfruten. Es una cosita pequeña que nos ha servido para mejorar nuestras herramientas pedagógicas en la Escuela de Administración. Actualmente soy coordinador del área de internacionalización académica de mi escuela de administración en Bogotá y llevo 15 años de experiencia como docente universitario también en administración y management. Voy entonces a compartir la pantalla con el permiso de ustedes. Espero se esté viendo en este momento, no sé si la ven. Sí, señor. Perfecto. Entonces, voy a iniciar con un videito chiquitico, lo voy a cortar por lo largo, pero desearía que escucháramos y viéramos la imagen del director de orquesta y de la orquesta que vamos a ver en el siguiente momento. El concierto va a concluir ahora ya sí con la marcha Radetzky que inmediatamente Georges Petre le indicará a su percusionista de caja que inicie el ritmo para, naturalmente, cerrar la sesión. Quisiera saber si hay audio en el video. Correcto, Sí, sí, entonces sí. lo continúo un momento más. Aquí lo tenemos, cómo no. Qué cara realmente, cómo se lo pasa. Bueno, es algo maravilloso ver a este director de orquesta que se llama George Pretre. Él falleció hace como unos 2 o 3 añitos, pero si se dieron cuenta ustedes, es una persona supremamente carismática que ha sabido administrar y manejar esta orquesta
y en algunas ocasiones, si percibieron, da la vuelta y hace participar al público también. Rompe los esquemas e involucra a los escuchas con la misma orquesta. Esta idea, pues, me hizo pensar en algún momento en que el director es el único músico que hace silencio porque su instrumento es la orquesta. Es el único músico que hace silencio porque su instrumento es la orquesta. No tiene ningún instrumento en sus manos, sin embargo, maneja toda la orquesta. ¿Y eso para qué sirve? Hay que llevarlo a nuestra aula de clase viéndolo de esa forma. Nosotros somos docentes, maestros, que enseñamos, pero tenemos que aprender a hacer silencio para que la orquesta, que es nuestra aula de clase, se eleve en nivel. Es decir, menos protagonismo nuestro, más protagonismo de nuestra orquesta, que en este caso serían músicos llamados alumnos dentro de nuestra aula. Eh, Algo maravilloso es ver cómo, por ejemplo, George Brett da la vuelta y les decía, interactúa con el público. En este caso, el público nuestro sería el cliente, las empresas con las cuales la universidad tiene los convenios. Nosotros lo que hacemos viendo al aula como orquesta es hacer preponderar al alumno y llevarlo hacia los diferentes lugares de acción como son las empresas, para que puedan entonces ser aplaudidos, ser recibidos en prácticas maravillosas de crecimiento que los unen al ámbito profesional. También, como lo vimos en el video, el director lleva al músico a que sienta la obra. Nosotros, o en el caso personal, pues utilizo este violín, no sé si lo alcanzan a ver, se llama Cuerditas, ¿sí? Y este violín me ha servido mucho para interpretarlo en las clases y lograr inspirar a los muchachos y hacer una conexión entre lo que es la administración y la música. Lo que intento es abrir el corazón de los estudiantes con la música y hacer símiles o metáforas que nos llevan a entender la administración de empresas como un arte, no verla tanto como la técnica del management, sino que los elementos de liderazgo y gerencia se convierten en algo artístico como se compone una obra sinfónica. Por eso en el aula de clase, pues entonces se mencionan grandes directores de orquesta, grandes compositores, porque desde allí se ven todas las facultades que un líder moderno debe tener. No solamente lo que ya conocemos, que Bill Gates, que todos los grandes empresarios e innovadores del mundo, también está la parte musical con los grandes autores, compositores de la historia que nos enseñan cosas maravillosas para poder manejar una empresa. Nosotros también como profesores, entonces, la propuesta es que el director anime e inspire como lo hizo George Brett, con esa orquesta que vimos al comienzo. Y algo importante, nosotros debemos llegar al corazón, hacer insight de cada uno de nuestros estudiantes para saber qué tienen por dentro, cuál es su sueño, qué sinfonía de vida tienen. Y debe existir entonces una comunicación asertiva, profunda con estos estudiantes de tal manera que como George Brett conocía a cada uno de sus músicos, nosotros también en el aula de clase lo debería hacer. Y hay algo bello que aprendí con el tiempo, aparte de colocar la música acá en las aulas de clase y convertirlas en clases de administración y generar líderes modernos mediante la aplicación de la música. Es que precisamente aprendo los nombres de los estudiantes, así sean 30 o 35 en una aula de clase, para poder tener desde el primer día un acercamiento perfecto.
les escucho el nombre por primera vez y de ahí en adelante cada alumno se le llama por su nombre, personalizando así la clase. Eh, es necesario conocer el sueño de cada cual, saber para dónde va, qué quiere y abrir ese corazón con música para poder extractar lo que hay allí por dentro. La propuesta entonces es, si vemos al lado derecho, utilizar la música quienes podamos hacerlo, seamos intérpretes o no. En este caso yo soy violinista, por eso lo logro hacer. Y convertir la metáfora música, administración o música management en una realidad artística. La propuesta también es, si vemos el director de orquesta subido en una tarima donde somos profesores visibles, manejar la batuta del qué hacer con nuestras guías académicas, pero también manejar con la mano izquierda, como lo hace el director de orquesta, la parte emocional del aula de clase. Mantener una permanente innovación con motivación, de tal manera que el alumno sienta una razón de ser en el aula de clase donde la parte emotiva anima a que se aprenda más y convierta su asignatura en una obra artística, en una sinfonía de vida, en un sueño que se puede construir. Eh, ¿Qué habilidades docentes se fortalecerían si seguimos usando la música y haciendo esa metáfora con la administración en nuestro caso? Es que primero se genera un alto nivel de inspiración, ¿sí? En el profesor y en el alumno. Y al inspirar, pues básicamente se logra una empatía entre ellos y nosotros como docentes, también una gran inteligencia intrapersonal, un alto estado de percepción y comunicación asertiva, y eso hace que nos, entre comillas, como decimos en Colombia, nos copien todo, se absorba el conocimiento de una manera emocional alta, es decir, no solamente lo cognitivo de tener el conocimiento en nuestro cerebro, sino también dar conocimiento para el alma desde una práctica académica bastante inspiradora. Otra cosa es que se captura la atención de los alumnos y de los estudiantes, se innova la clase, se vuelve disruptiva, se cambia, se trabaja con seres humanos que están junto a uno, de corazón a corazón. A mis alumnos yo los llamo hijos académicos y trato de abrazarlos así, de esa manera. Se genera mucha sensibilidad y, por último, lo que les decía, se puede enseñar el management, la administración, como un verdadero arte. De hecho, pues ya tengo establecido pues, un programa de una asignatura que se llama Administrando desde el modelo musical que espero pueda iniciar el semestre entrante. Pero a través de estos 15 años de experiencia he tenido la fortuna de usar las grandes obras musicales, los grandes compositores como personajes que nos muestran un verdadero gerente, un líder moderno, porque así como fue Mozart o fue Bach o fue Beethoven o algunos de ellos, los grandes personajes de hoy, los grandes compositores, los grandes gerentes también tienen el mismo corazón que ellos infundieron en sus obras. Manejar una orquesta es manejar una empresa y eso se hace. En el aula de clase, viéndola también como orquesta, cuando las palabras como profes no son suficientes, podremos entonces hacer que la música hable por nosotros. El componente emocional, musical, es importantísimo. Y vamos a escuchar por último, como implementación de evidencia, un pedacito de lo que se puede hacer.
Profesor César, no sé si con el video Sí, terminaba sí, su claro, con eso experiencia. termina. Quedaban 2 minuticos exactamente. Eh, Pediría el favor de que me permitas terminar el video, que quedan 2 minuticos, para Perfecto, que profe. observen lo que los estudiantes pensaron de esa clase, ¿sí? Si me dieras Profe, permiso. perdón, es que también tenemos otra experiencia y no quisiera que al final no tuviéramos tiempo para que ustedes recibieran Ah, también ya. los comentarios y la retroalimentación de Ah, todos, bueno. porque luego Listo. nos vamos a la conferencia. Lo siento. Muchas Bueno, gracias por compartirnos esta experiencia. Alcanzaron a comentarnos en el chat que es una metáfora muy hermosa de lo que es el rol del profesor, ¿no? bueno, Como muchas gracias. oyendo esta orquesta. Con Entonces, todo gusto. muchas gracias, profe. Y le vamos a dar la palabra, antes de iniciar la conversación con todos, a Tatiana Jiménez, que es nuestra profesora de la Universidad de Costa Rica en educación preescolar y nos va a compartir la experiencia Sensibilización Artística para la promoción del pensamiento crítico. Tatiana, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Creo que ahí se está cargando la pantalla. Y nada más. Ya se ve. Proyectar. Bueno, como bien me presentó la compañera, mi nombre es Tatiana Jiménez. Mi formación base, si bien es cierto, yo trabajo en la carrera de educación preescolar, mi formación base es en artes escénicas. Yo estoy trabajando justamente, si se ve la pantalla, disculpen, Sí, 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 se ve perfectamente. no sé por qué no, ahí está. Em, yo trabajo en la parte de los cursos artísticos y la experiencia que les quiero compartir en la mañana de hoy, porque aquí en Costa Rica todavía es de mañana, ¿verdad? Es justamente en el curso de sensibilización artística. Y esto surge principalmente por una situación, ¿verdad? Las personas estudiantes que estaban justamente ingresando en ese año, ¿verdad? Este es un curso que se da en el primer año de la carrera de educación preescolar y venían de un contexto, ¿verdad?, donde sus clases todas fueron virtuales, su educación secundaria, que es la previa a la universidad, fue básicamente virtual, y es un contexto en donde mucha de la información la reciben de forma inmediata y muchas veces no se cuestionan qué de lo que están, qué de los productos artísticos o qué de lo que se consume, hablando a nivel general, eh, es realmente, se queda como en una primera lectura, ¿verdad? Y no se va un poco más allá. Entonces, la idea también del curso, ¿verdad? Fue como, bueno, como yo como docente puedo como estimular también eso con los chicos y chicas, ¿verdad? Justamente la carrera de educación preescolar. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Yo me propuse, ¿verdad? Cómo desde la sensibilización artística se pueden promover estos espacios para pensamiento crítico, entendiendo que la idea principal no es que ellos sean, al menos en ese curso, no es que ellos sean músicos o músicas, o que sean artistas plásticos, o que sean actores o actrices. Sí abordamos un poco como de cada manifestación artística, pero el fin es sensibilizarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, el arte en sí, ¿verdad? Por su naturaleza, permite que a partir de la apreciación artística se pueda reflexionar sobre los contextos o situaciones, ¿verdad? Como para poder analizar como las diferentes posiciones e invitar a esos cuestionamientos. Además, un reto también, ¿verdad? Es que también desde el plan de estudios de la carrera de educación preescolar se considera importante y está estipulado así, el pensamiento crítico tiene que ser una habilidad que medie. Entonces, incluso está propuesto como parte de su enfoque pedagógico la pedagogía crítica. Entonces, como personas docentes universitarios, tenemos que ver también cómo trabajamos, ¿verdad? O cómo vinculamos este tipo de habilidades justamente en el trabajo con las personas estudiantes. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de que esas personas que vayan a trabajar en las aulas con niñeces puedan eventualmente tener de primera mano herramientas para trabajar a sí mismos el pensamiento crítico. Y una vez que ellos tienen estas herramientas eh, 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 mm, trabajadas en sí mismos, pueden eventualmente trabajar o promover estos espacios con niños y niñas. Entonces, a partir de ahí, ahora sí les comento un poco sobre la experiencia. Se llevó a cabo en el segundo ciclo del año 2022, en el curso de sensibilización artística, y se propuso mediante dos modalidades, trabajos individuales y trabajos colectivos. ¿Con qué fin? Con el fin de invitarles a cuestionar y reflexionar
Sí era como muy importante, por ejemplo, que, por ejemplo, íbamos al teatro o íbamos a una galería, o íbamos o escuchábamos música o veíamos una película, un cortometraje, pero siempre les preguntaba, ¿qué tiene que ver esto con la niñez costarricense, verdad? O cómo esto puede influir en el desarrollo. ¿Cuál es el discurso de la persona artista creadora? Entendemos el discurso como el mensaje que nos quiere dar, ¿verdad? Cómo es ese contexto en el que se llevó a cabo esa manifestación artística, cómo de pronto influyó en la niñez, ¿verdad? Entonces, como para invitarles a que desde el rol docente, cómo ellos también pueden empezar como a cuestionarse cosas de su propio contexto, y también cómo vincularse, ¿verdad? Desde con la niñez, no solamente en las aulas, sino un poco más allá, ¿verdad? Entonces, con esto lo que se buscaba era incentivar justamente espacios donde se pueda trabajar el pensamiento crítico, pero no solamente como una visión de que, ok, como personas docentes, sino también como persona. Y no solamente se trabaja con las personas estudiantes, sino también uno como docente universitario reflexionar también incluso, ¿verdad? Sobre esos diferentes contextos en el que nos encontramos y se da la educación en general, tanto desde la docencia universitaria también como en esto que estamos preparando para que lleguen a trabajar con los chicos y chicas en los centros educativos. Entonces, a partir de ahí, propuse esas dos estrategias que les comenté a nivel individual y a nivel grupal. Esto fue de una gira que tuvimos a una galería que en Bellas Artes, ahí que hay en la universidad. Se hace igual dentro del horario del curso y las reflexiones se hacen igual dentro del horario del curso. Entonces, a ver, parte, ¿verdad? De que el pensamiento crítico no es como una habilidad como que usted lleva un taller y ya, listo, tengo el pensamiento crítico. No, es un proceso constante y en evolución. Entonces, a partir de ahí, como docente, entonces, bueno, fue como investigar cómo puedo trabajar esto. Entonces, con el pensamiento crítico es importante como organizarlo como en varias áreas. Primero, en la solución de problemas, cómo evaluamos, cómo reflexionamos las diferentes o las diferentes posibilidades que se pueden dar, cómo se puede tomar decisiones, y, por ejemplo, también con el razonamiento. ¿Con qué fin? Con el fin de, como docente universitario, buscar aquellos instrumentos que puedan estimular la mediación pedagógica para justamente el pensamiento crítico. Entonces ahí es cuando llegamos a los visionados. Estos visionados es justamente un análisis que en este curso se realizó en las galerías, en una galería, también se realizó en un espectáculo teatral y el último también se realizó con el análisis de una película. Entonces, ¿qué es lo que tenían que reflexionar? Primero, reflexionar sobre la manifestación artística y los contenidos que se veían en la clase. Por ejemplo, en este caso que fuimos a ver artes plásticas, las personas estudiantes tenían que reflexionar, por ejemplo, como les dije, no es que se profundizan y que salen del curso como artistas plásticos, no, pero por ejemplo, reflexionan sobre el color, por qué es importante el color, algunos aspectos de composición básico, ¿verdad? Porque también se tiene en cuenta de que están para ser profesoras y profesores de educación preescolar o de educación inicial, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos también entender y acercarnos al arte, ¿verdad? Desde esa postura. Y también reflexionar sobre el discurso de la persona que creó ese proyecto artístico y también cómo ese contexto en el que se creó ese proyecto artístico pudo haber influido, ¿verdad? En la manera en la que se llevó a cabo. Entonces, a partir de ahí, los trabajos se presentaban de forma escrita, eh, básicamente como para que pudieran sistematizar la información, al menos en la Universidad de Costa Rica, sí, digamos, después de ese proceso virtual, sí considerábamos como que, bueno, importante tener esas experiencias presenciales, pero también que puedan sistematizar de forma escrita. Pero entonces, bueno, esta fue básicamente como son dos proyectos de dos personas estudiantes, pero ven aquí, digamos, esta fue la manifestación artística que escogió la estudiante. Yo sí les pido como que me pongan como detalles, ¿verdad? De cómo se llevó a cabo y demás para el reconocimiento de la persona artista, pero a pesar, vean qué curioso, porque a pesar de esta escultura, la persona estudiante comenzó a reflexionar sobre patrones de crianza, sobre cómo también desde se empieza a tratar de ver a los niños y niñas que actúen como adultos cuando en realidad son niños, ¿verdad? Y que también hay como ciertos patrones como maltrato verbal, maltrato físico y psicológico, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo empiezan a llegar a estas reflexiones a partir de acercarse
a partir de observar alguna manifestación artística. Otra persona estudiante lo que comentaba era, bueno, básicamente como a modo de resumen sobre este trabajo, lo que hablaba era sobre la negligencia hacia los niños, que se puede dar, pero no desde la intención de que van a ser negligentes, sino que se da por falta de conocimiento de que eso es una negligencia, ¿verdad? Entonces, cómo también se puede empezar a reflexionar sobre el contexto y desde el área profesional de ellas, ¿verdad? Ellas y ellos, de cómo entonces también estamos viendo o estamos reflexionando sobre las infancias. Esta fue de otra película, esta quería como mostrar básicamente, digamos, por ejemplo, es como muy breve, ¿verdad? Como de pronto en la película encontramos esto de la música, cuál es la función de la música, de algunos énfasis, de, por ejemplo, la unidad, ¿verdad? Y en este, por ejemplo, en esta película, básicamente la estudiante lo que llegó a la conclusión es de que, ok, de que a partir eh, de esta película es conveniente que a nivel político se generen leyes para salvaguardar la niñez y no solamente que sea como porque sí, sino que realmente sea necesario y que es indispensable, porque las personas menores de edad también son ciudadanos y ciudadanas del país. Entonces es como bastante enriquecedor de llegar a estos puntos de reflexión a partir de acercarnos a una manifestación artística. En cuanto a la parte colectiva, particularmente esos análisis de caso, tiene como varias etapas. En la primera etapa nos acercamos a la manifestación artística. Lo que hacemos es que yo les doy el cortometraje, bueno, lo mostramos en clases, se les preguntan sobre sus apreciaciones de forma individual, se hace un análisis estético, básicamente. Entonces se les pregunta, bueno, ¿les gustó, no les gustó? ¿Por qué? No solamente es quedarnos en sí o no, sino por qué, comenzar a cuestionar. Bueno, ¿cuál creen que es el discurso o el mensaje de las personas que crearon ese cortometraje? La idea es que usualmente se quedan como en una primera como etapa, pero siempre se les dice, bueno, pero ¿por qué o qué? Y ahí es cuando se reflexiona de qué elementos del cortometraje dicen que se habla de ese discurso. Por ejemplo, qué sé yo, en esa toma se ve, por ejemplo, una imagen como tenebrosa, no sé, o que se ve que la ropa corresponde a cierta época, ¿verdad? De cierta época o que va a varias épocas. Entonces son elementos que pueden ir develando justamente ese discurso. Una vez que ellos y ellas estuvieron trabajando de forma individual sobre esos aspectos, se pasa ahora sí a un trabajo en grupo, se pasó a un trabajo en grupo. Entonces, la idea era que primero trataran de cuestionar o sistematizar o argumentar, ¿verdad?, sus propios conocimientos. Se parte también, un elemento importante es que al menos en esta estrategia lo que se intentaba era decirles, no, el discurso es este, punto, no, sino más bien decir, bueno, ¿cuál cree usted que es? No había como una respuesta correcta, sino que todas podían ser correctas en el tanto tuviesen argumentos que pudiesen fundamentar eso que estaban considerando. Entonces, a partir de eso, llegamos a la parte colectiva, que fue cuando las personas estudiantes empezaron a dialogar. Siempre se les dijo dialogar, y ahí es cuando empezamos a trabajar otro tipo de habilidades, porque trabajamos comunicación asertiva, trabajamos también, por ejemplo, respetar también las diferentes posiciones que nos podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, dialogaban sobre estos apreciaciones, sobre este discurso, sobre esos elementos, y una vez terminaran ese diálogo, conversar o sistematizar una posible problemática que se puede reflexionar a partir del cortometraje. Y si esta problemática se vincula o no, ¿verdad? Siempre lo tratamos como de enfocar como en la niñez, porque es pues parte del curso, ¿verdad? Pero se relaciona o no con la niñez. Y un elemento importante es cómo se puede, a partir de esa problemática, cómo sensibilizar sobre esa problemática por medio del arte. Muchas veces, yo que soy de mi formación base en el área artística, se ve como para, al menos como por ejemplo en las aulas con infantes, se ve como, por ejemplo, como bueno, pintemos aquí y ya, y no, ¿verdad? Se puede como reflexionar y se puede trabajar, se puede profundizar más en esa naturaleza que tiene pues las artes en general.
Entonces, a partir de ahí, eso es un trabajo también que presentaron las personas estudiantes, ¿verdad? Bueno, esto es parte como del cortometraje, se llama Alma, dura 5 minutos, pero de esos 5 minutos, al final fueron como 2 o 3 sesiones de clase, ¿verdad? Porque ciertamente se buscaba como no correr con estas reflexiones, sino, bueno, tomémonos el tiempo que haya que tomar para poder reflexionar y generar esos espacios de reflexión. Entonces, bueno, esos son como algunos elementos que este grupo de estudiantes consideraron, ¿verdad? Que, bueno, que hay una muñeca idéntica al niño, que la muñeca que se desaparece, ¿verdad? Y, bueno, ¿cuál fue como el discurso? La trata infantil, ¿ok? Y esos son como elementos como que ellos mencionaron, como la negligencia, porque no están los chicos, no están los adultos, y esas son las posibles soluciones que pueden dar. Esas posibles soluciones las podían dar a las personas adultas o a las personas menores de edad. Ya como para ir cerrando, bueno, como conclusiones, esto fue como una gira que tuvimos al teatro como grupo. Y bueno, parte de las conclusiones es que el arte como herramienta pedagógica para la promoción del pensamiento crítico o para la promoción de cualquier otra habilidad es, bueno, el profesor anterior lo mencionó, es majestuosa, es una buena herramienta, ¿verdad? Y que no simplemente sea como un acompañamiento, sino que realmente puede invitar justamente, que es el segundo punto, a la reflexión y a explorar diferentes estrategias para poder solucionar problemas o bien para sensibilizar sobre problemáticas. Sé que hay problemáticas que son muy complejas y que no se pueden solucionar de la noche a la mañana, pero sí podemos empezar a sensibilizar. Un punto importante también es que darle también al arte o a las manifestaciones artísticas como esa posibilidad, ¿verdad?, que nos invita a cuestionar los contextos. Y no solamente, digamos, esta experiencia me llevó como a autorreflexionar mi labor como docente, porque si bien es cierto, la idea es que las personas estudiantes puedan trabajar, en este caso, sobre pensamiento crítico, pero también nos invita a reflexionar desde la docencia universitaria cómo nosotros y nosotras estamos también trabajando, ¿verdad? O generándonos esos espacios también para trabajar en nosotras y nosotros el pensamiento crítico, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo no puedo trabajar con las personas estudiantes con una habilidad que pues yo no pueda o no haya trabajado previamente en mí, al menos yo ya estoy terminando, al menos con un tipo de habilidades como esta. Perdón, Listo. Tatiana, No, no se me preocupe, pasó lo tranquila, mismo con no, yo todos, entiendo, lo yo siento, entiendo. pero es que me parece que sus experiencias son tan enriquecidas y tan inspiradoras que de verdad no quisiera que termináramos la vitrina sin que pudiéramos escuchar a los profesores que han tenido la oportunidad de escuchar las experiencias. Así que voy a darle paso precisamente a eso, a que los profesores nos puedan hacer sus comentarios sobre lo que escucharon, sobre ideas que les dan, para que podamos cerrar el evento y que ustedes también se vayan con opiniones y retroalimentación de sus pares. Entonces, si quieren levantar la mano, si quieren opinar por el chat, bienvenidas todos los comentarios para que podamos aprovechar esta última parte de la sesión. Y yo me voy adelantando con una pregunta. Hay una específica para Juliana, que ya se la alcancé a hacer al principio, em, que es, nos quedó súper claro eso que ha implicado para los estudiantes, que es muy valioso, y queríamos preguntarte esto que ha implicado también para los profesores. En algunos casos, cuando se habla de simuladores, de uso de tecnología, algunos profesores son un poco resistentes, o implica también desarrollar algunas competencias para poder aprovechar estas tecnologías, y queríamos saber un poco cómo ha sido la experiencia de ustedes y cómo han impulsado que los profesores pues las implementen. Bueno, para nuestros docentes, si bien no se puede negar que hay unos que son más hábiles en el uso de las tecnologías y se retan con ello, para otros no tanto, pero nos dimos cuenta con esta experiencia que aquellos que sí, con ese autorreconocimiento que tenían quizás retos en el uso de tecnologías o impactar en otras estrategias dentro del aula, se capacitaron más. Entonces el equipo de Medices también por ese motivo crece
Como les dije, empezamos con una asignatura y posterior fue creciendo en otras, como les digo, llegar a un médico internista que se motivara a tener su aula virtual, hacer actividades interactivas, gamificación. Esto no es el común, pero cuando esto se planteó, los internistas y los pediatras, que son pues docentes también, fueron de los primeros que alzaron la mano y bueno, nosotros queremos entonces estar articulados con estas nuevos retos pues de la enseñanza de una disciplina. ¿Esto que lleva? Pues el trabajo en equipo con los docentes, porque siempre habrá un líder y tendrá que orientar a otros en este aspecto, la comunicación y como el liderazgo, a pesar de que unos no tenían unas competencias fuertes, pero que las fueron desarrollando, llevó a que los estudiantes también se motivaran para interactuar así con los pacientes, ¿cierto? Con un paciente que sabíamos que era simulado, pues, o interactivo, pero si eso partía desde la misma motivación que el docente les iniciaba, un docente que nunca creíamos ver ahí, pues eso ya era una ganancia enorme para el equipo docente y retó aún más a seguir creciendo en el proyecto que, como les digo, continúa hasta la fecha. Perfecto, muchas gracias, Juliana. Y quisiera preguntarle también a Tatiana y al profesor César, a los profesores Tatiana y César. em, Ustedes comparten algo en común y es que se inspiran en las artes, desde la música, desde todo el tema artístico, invitan a profesores y estudiantes un poco, en los dos casos estamos hablando de profesores y profesores en formación, ¿no? A inspirarse en otros contextos. Y eso debe obedecer seguramente a la pasión que ustedes tienen por el tema. En César está súper claro que es músico, y me pregunto si han probado o cómo ven la posibilidad de llevar esto a sus pares, porque algunos profesores dirán, a César le funciona porque es músico, a Tatiana le funciona porque a ella le gusta el arte, pero estamos hablando de temas de fondo, ustedes lo dejaron muy claro, de habilidades que se pueden recoger de allí, pero que puede implementar cualquier profesor, que puede desarrollar cualquier profesor. Entonces quería preguntarles si han tenido la oportunidad de llevar estas ideas e invitar a otros profesores pares a que también las pongan en práctica, o si lo tienen pensado hacer, porque realmente resulta muy inspirador en el orden que quieran. Gracias, Clara Inés. Sí, efectivamente, por el hecho de interpretar el violín se me facilita un poquito más porque se siente dentro del aula muy, ¿cómo te digo yo? Eh, Se llega más a las fibras, ¿no? Sin embargo, sí se ha comentado, aquí por ejemplo se me dio la oportunidad de dictar una conferencia para los profesores tratando de decirles que eso se puede usar sin ser músicos. Entonces, por ejemplo, hay un profesor que se llama Javier, que en las especializaciones utiliza unos videos especiales de unos directores, ¿sí? Y hace las conclusiones acerca de los estilos de liderazgo actuales comparados con esos directores de orquesta, por ejemplo. Entonces, no habría ningún impedimento. Cualquier profesor lo podría hacer simplemente teniendo unos buenos videos y teniendo un poquitico de apreciación musical, que no es nada complicado. El arte es para todos, se construyó para todo el mundo y es parte de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, cualquier persona lo puede desarrollar y lo puede sentir. La música es el idioma universal. Sí, señor. ¿Y Tatiana? Bueno, como yo les comenté, mi información base es artes escénicas, eso es como decir como actriz, digamos, más o menos. Entonces, a ver, yo sí he mencionado estas estrategias que yo hago con las personas estudiantes.
Entonces, por ejemplo, yo sí trato como de, por ejemplo, este año también las estoy implementando con otro grupo de estudiantes, donde vamos igual a museos y demás, pero sí se los comparto a las otras compañeras, porque la mayoría somos mujeres, ¿verdad? Sobre cómo podemos también, a partir de lo que consumen las personas estudiantes, de la música, del cine, ¿verdad? De pronto, cómo podemos empezar a cuestionarnos ciertos aspectos de los contextos. Yo sí he trabajado con ellos y con ellas, pero una modalidad de teatro foro, que es como, no es un espectáculo como tal, sino es una pequeña escena en donde empezamos a trabajar, por ejemplo, diferentes tipos de habilidades como manejo de emociones y demás, ¿verdad? Eso lo vi como en una sesión de trabajo, ¿verdad? Con estudiantes y con docentes, ¿verdad? Y justamente era como para abordar un tema que era un poco como complicado, eh, pero se trabajó a partir de la significación de una escena y que a partir de esa escena los mismos profesores nos iban dando como las pautas que había que trabajar o que había que cambiar con el fin de entender más sobre la temática o la habilidad que se estaba trabajando en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, sí es parte como del trabajo, sí siento como que hace falta como profundizar un poco más, pero bueno, es parte como del trabajo que siempre hay y evidentemente como la mayoría saben, en cierto punto también hay cierta resistencia de ciertos profesores docentes, ¿verdad? De acercarse de pronto como a ese tipo de reflexiones a partir de, ¿verdad? De alguna manifestación artística o demás, pero bueno, es parte como del trabajo que uno sigue ahí trabajando en la lucha. Sí, total. Estos temas que tienen que ver los tres con incorporación de tecnologías, con el profesor repensándose su rol, con inspirarse en otros contextos, siempre va a requerir tiempo, pero requiere también semillas. Y ustedes precisamente son semillas que están mostrando muy buenos frutos y eso inspira a otros profesores y los motiva como a seguir estos ejemplos y no necesariamente a replicarlos igual, porque cada uno puede encontrar otros contextos que también inspiran y lo pueden llevar a desarrollar habilidades que fortalezcan ese aprendizaje en los estudiantes. Entonces, nuevamente, a los tres, muchísimas gracias por compartir estas experiencias, a todos por escuchar, por compartir en el chat y los voy a invitar a que vayamos entonces a la sala general. Nelcy nos compartió en el chat, me confirman por favor si todos lo recibieron, el enlace de asistencia, no olviden registrarse. Y la sala, para que volvamos a la sala general, nos compartió el enlace Zoom, donde tendremos nuestra conferencia final. Muchas gracias para todas y Muchas todos. gracias. El enlace. Un Muchas abrazo, gracias. gracias, Clara. Muy bien. Gracias.